Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a Narradores del Misterio. Ya estamos aquí un día más con todos vosotros para traeros un monográfico apasionante en el que acabaréis sintiendo el misterio justo a vuestro lado. Como siempre vamos a empezar saludando a nuestros compañeros. ¿Qué tal, Fran González? Pues muy buenas, aquí estamos una vez más hoy para irnos al mundo de los mediums. Vamos a ver qué sucede. Silvia Rossi, ¿qué tal va todo, compañera? Hola a todos, pues aquí muy bien. Muy bien. Preparada para ver Bueno, si hablamos de estos intermediarios de los dos mundos. a ver, esos mediadores, que en principio y a priori tienen que ser los que nos abren las puertas al más allá, pero que en ocasiones no precisamente nos abren las puertas al más allá, sino un mundo totalmente distinto. Víctor Haas, compañero, ¿qué tal va todo? Muy buenas noches, compañeros. Sí, vamos a hablar yo creo, un tema bastante interesante Uh-huh. y sobre todo veremos todo aquello que esconde de fondo, Uh-huh. Porque en muchos casos. podríamos hablar de un hecho histórico. De hecho creo que ya lo hemos tocado aquí en el canal, las hermanas Fox, y de hecho es algo que nos puede abrir la mente a muchas personas. Cuando tratamos este tema, muchos sacaron sus propias conclusiones, los que creían que era real, los que creían que no era real, los informes hablaban por sí solos, las presiones, la vida bueno, pues es en este mundo en el que la fama a veces puede llegar a ahogarte. Pero claro, Víctor, nos podemos encontrar casos más extremos todavía, no dentro del mundo de los mediums, en los que no precisamente nos abren las puertas al más allá, ¿no, crack? Pues así es, lamentablemente, porque hay muchos que se aprovechan del dolor que pueda sentir una persona por el fallecimiento de un ser querido, etcétera, y de algún modo esto lo aprovechan, aparte de para llenarse el bolsillo, para confundir a la persona. O sea, el hecho de perder a un ser querido es algo bastante doloroso, Uh-huh. y si encima a esto le añadimos que te pegan una buena soplada Uh-huh. en dinero, pues yo creo que la cosa aún duele más. Y por contarte una sarta de mentiras que no son ni verdad ni lo serán nunca. Uh-huh. Por aquí, para cualquiera de nosotros, para que os hagáis una idea, cualquiera de nosotros ahora podemos decir, yo soy medium. Uh-huh. Y yo ahora puedo decir, pues cualquier cosa, Dani, tienes 3 personas detrás tuyo ahora mismo. Uh-huh. Ya tú me quieres creer, no me quieres creer, es tu cosa. Pero una persona que está pasando por un momento delicado, crítico, entonces esto le puede afectar. Uh-huh. Y además, lógicamente, siempre lo que suele hacer con el medium, antes de empezar las sesiones y tal, siempre lógicamente le cuentas un poco qué es lo que tú quieres. Uh-huh. Y entonces ya de algún modo, muchos ya es el chip del timador. Que no digo que todos lo sean, hay gente que sí que tiene esa capacidad, gente que sí sabe llevarlo perfectamente, Uh-huh. pero por lo contrario hay otros que tienen el chip del timador, pues como si ahora ponemos cualquier timo famoso, lo mismo. Uh-huh. Hay que diferenciar en algo, ¿no, Silvia? Y eso es algo que quiero que la gente lo tenga muy claro, ¿no? La diferencia que hay entre una persona sensitiva y una persona con capacidades mediúmnicas. Hay diferentes tipos de mediumnidad y claro, cada cual está adaptada al don que se le ha otorgado o al don que en este caso tiene esa persona. Personas sensitivas podemos llegar a serlo todas muy fácilmente. Personas que tienen la capacidad de desarrollar su mediumnidad, eso es algo más complejo, ¿no, Silvia, compañera? Bueno, en realidad todos lo tenemos. Lo que pasa que muchas veces es cuestión de mente. Si tu mente te dice que no existe, que no tal, obviamente no te vas a abrir nunca y nunca vas a tener esa capacidad. Entonces hay gente que se aplica y lo desarrolla, Uh-huh. y luego hay gente que le viene espontáneamente. Uh-huh. Más facilidad a la hora de desarrollar el don en cuestión. Exacto, lo que pasa que es más fácil, digamos, que ser sensitivo que ser medium. Uh-huh. Para medium, una vez que ya, si tú realmente estás interesado en utilizar esa herramienta, porque no deja de ser una herramienta, te tienes que aplicar, tienes que estudiar como en todo. Y además tiene unas normas muy, muy estrictas. Uh-huh. De hecho, Y una de ellas... Es así, comenta, Silvia. Una de ellas es no lucrarse. Eso es un dato muy importante el que acaba de poner Silvia encima de la mesa. Es un don que en este caso cuando normalmente la gente, y esto es algo que ponemos sobre la mesa, ¿no, Fran? También, que pocas gentes que tienen dicho don van alardeando de él, porque casi siempre lo que ha comentado Víctor hace un instante, ¿no? Lo del hecho de que alguien te diga que, por ejemplo,
hay personas o entes o otros seres detrás tuyo, automáticamente en esta sociedad en la que vivimos, en la que todo se toca, todo se ve, todo se huele y todo se saborea, pues automáticamente se convierte en eso es una locura o realmente tiene un problema, ¿no? Entonces, realmente tenemos que saber que lo que estamos tocando es algo que realmente es algo muy delicado, ¿no? Fran, hay que decirlo clarísimo, ¿no, compañero? Claro, es lo que comentó Víctor antes, es aprovecharse un poquito del dolor de los demás. Mira, yo siempre lo he pensado, ¿no? Que a menudo cuando conoces a estos mediums, a estos echadores, a esta gente que realmente engaña, lo que han perdido es el mundo de la psicología muy buenos elementos, porque algunos son realmente buenos, utilizando el psicoanálisis o la psicología. Incluso hay una medium de Barcelona, me imagino que Silvia igual la conoce, que era psicoanalista y dejó el psicoanálisis por el tema de hacer de medium y tiradora de cartas porque le daba más dinero. En realidad se convierten en ilusionistas. Cuidado, que la palabra ilusionismo lo que busca es en este caso es en generar en la otra persona la ilusión de que lo que está percibiendo, lo que está viendo realmente es impactante, le llega a chocar. Pero cuidado, hay que saber diferenciar entre lo que es ilusionismo y lo que es mediumnidad. Y yo creo que, Víctor, ahí es donde estamos dejando claro de que hay muchos que van de mediums, pero que en realidad son ilusionistas, ¿no, compañero? Sí, ilusionistas somos dichos simples timadores, es muy fácil. Tú puedes jugar, esta gente está acostumbrada. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza para una película muy famosa, la conoceréis todos, la película de Ghost, como Whoopi Goldberg, que es la que hace de medium ahí, tiene un arsenal preparado para engañar a la gente, para que se muevan objetos, para que pase absolutamente de todo. Esto que es una película, lógicamente, supongo que se aplicará también a la vida real. Yo he visto noticias en internet por todos lados de muchas veces gente que ha sido detenida por timadora y por engañar a la gente. Bueno, en el caso de Whoopi Goldberg, lo curioso, Silvia, y esto seguramente estará de acuerdo, es que al final el don acaba superando al personaje y el don se sobrepone al personaje y Whoopi Goldberg al final realmente acaba sacando el don que en realidad tiene. Lo que pasa es que a veces sucede esto, que se gana más dinero de generar, en este caso, ilusiones que en realidad no son reales. Y ahí es donde, Víctor, estamos hablando de temas graves que pueden llevar a personas pues a situaciones muy relevantes, ¿no, compañero? Y creo que inclusive nos vas a explicar, bueno, vas a poner sobre la mesa el caso de una, vamos a llamarla pseudo medium, que incluso da conferencias a día de hoy por el mundo y que se dedicó durante mucho tiempo y además en canales privados de televisión a defraudar a mucha gente, ¿no, Víctor, compañero? Así es, no es nada más ni nada menos que Anne Germain. Además ha hecho muchísimo, 2-3 libros creo que tiene también sobre el tema, y con el tiempo se pudo demostrar que todos los casos que traía ella, donde era capaz supuestamente de ver a alguien, estaban previamente preparados para hacer creer especialmente al espectador que ella tenía estas capacidades, cuando a lo mejor cualquiera de los 4 estamos aquí ahora mismo tenemos muchísimas más que ella. O sea, así está claro. Luego, pero pese a que se la desprestigió, tú mismo lo has dicho, sigue dando conferencias, sigue vendiendo libros, y tengo constancia en algún canal, ya quizás no en España no tengo constancia, pero sí canales internacionales, sigue haciendo lo mismo que hacía aquí en España. Y además lo más gracioso es que hasta que se destapó el tema, estuvo, si no recuerdo mal, 3 o 4 temporadas online haciendo lo mismo. Y luego la gente estaba todo preparado. Claro, es que al final el mundo de la televisión tiene justamente esta posibilidad. Yo, por ejemplo, voy a poner un caso de un mago muy reconocido, se llama Mind Freak, en Las Vegas, que él inclusive se dedicó durante un tiempo a explicar cuáles eran los trucos de cámara que él utilizaba para conseguir hacer ilusionismo. Claro, aquí estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de sensaciones, estamos hablando de emociones, y estamos hablando, Silvia, de personas que han perdido a seres queridos y que de alguna manera estos mediums, y no me refiero a todos, volvemos a no generalizar, cuidado, hablamos de los que realmente se dedican a ganar o a ganarse la vida en base a vender una ilusión, al final
lo que pueden llegar a hacer es más daño que beneficio, ¿no, Silvia? Clarísimamente, ¿no, compañera? Sí, pero fíjate que en este caso concreto, aquí lo que se estaba dando era un espectáculo. No era gente que acudía para tener una consulta, sino gente que iba a ver qué pasaba. El espectáculo, correcto. El espectáculo. Entonces, claro, pues son personas ya pactadas, que cuentan se cuentan su historia y ya está. Es diferente, claro, luego está la gente real que esperan que les toque a ellos para ver qué les dice. Que otra cosa es que, claro, hay mucho desconocimiento sobre este tema, pero los espíritus de los seres queridos no están ahí esperando que los llamemos. Y que se acerquen justamente en el momento en el que estás ahí, ¿no? Y justamente ese medium diga, se está acercando a ti una persona. Es que a mí había algo de Angerman que de verdad me dolía. Y me dolía muchísimo cuando, y puedo decir que vi en un par de ocasiones, pero me dolía mucho cuando era capaz de describir completamente a una persona y cómo era capaz después de decir 2 o 3 minutos después que lo único que veía era una luz y que no podía percibir el rostro ni podía percibir la ropa que llevaba esa persona. Entonces, Fran, ahí era donde realmente nos da, o mucha gente se podía dar cuenta de dónde estaba el truco. Lo peor de todo esto es que hubieron muchos famosos que entraron al trapo y que jugaron a este juego y además que se hincharon a llorar porque les convencieron de que realmente lo que estaban viviendo allí era algo real. Y eso es realmente lo peligroso, ¿no, Fran, compañero? Que alguien que tú tienes puesto tu mirada como alguien, bueno, ese gran cantante, ese gran compositor, ese gran... vaya a un sitio así, se deje tomar el pelo de esa manera y que al final lo esté viendo todo el mundo en un canal en prime time, además el programa lo hacían a las 10 de la noche en prime time, peligroso, ¿no, compañero? Claro, es que aquí estamos jugando con la buena fe y todos estos personajes saben muy bien con quién están hablando. Mira, esto es como, por ejemplo, cuando habéis visto un espectáculo de hipnosis, ¿no? Que lo primero que hace el supuesto hipnotizador, que es todo el mundo las manos en la cabeza y vamos haciendo pruebas a ver quién es el más susceptible. Y ese es el pardillo, el pobre hombre que con la buena fe resulta que se le puedes manipular la mente, pero tú y cualquiera, ¿no? Y esto es lo que jugamos, pero lo ha comentado Silvia. Los del otro lado se comunican cuando quieren o cuando pueden, no cuando nosotros queremos, indudablemente. Correcto, y Silvia estará de acuerdo conmigo que para hacer este tipo de espectáculos de hipnosis, antes del espectáculo delante de las cámaras hay una preparación muy importante previamente a ese espectáculo para preparar a la persona para ya tener una prehipnosis, en este caso a la hora de, bueno, pues en este caso plantarse en el escenario, y casi siempre son personas pactadas, pero en el caso de la mediumnidad, Silvia, yo quiero preguntarte, y yo sé que tú conoces a personas que tienen esos dones, ¿hay personas que realmente se ofrecerían con el don a estar en televisión haciendo este tipo de parafernalias? ¿Tú qué crees, compañera? La gente que se dedica realmente a esto suele ser gente muy prudente, porque el trabajo de un medium o la misión de un medium básicamente es ayudar a hacer el tránsito, no a comunicar que porque te has rizado el pelo o acuérdate de pagar las facturas que tengo en el tercer cajón del despacho. La gente hay que explicarle qué es el tránsito, a qué se refiere cuando dices el tránsito, porque habrá gente que dirá, bueno, ¿qué es cuando una persona está a punto de morir para ayudarla a ese momento? ¿O estamos hablando de cuando esa persona todavía sigue aquí y tiene que pasar al otro lado? Explícanoslo para que la gente lo entienda, Silvia. Es básicamente esas almas que se han quedado en este plano y que bien porque no tienen claro que se han muerto, que esto suele pasar cuando son en accidentes, que quedan desorientados, o cuando son niños, o bien porque no quieren irse, pues porque tienen algún tipo de apego material, sea un apego a la casa, sea un apego a su cónyuge, sea un apego a sus hijos, a lo que sea, a su trabajo, a lo que sea, y entonces no quieren irse. Ayudarles entonces, a que vayan en este exacto, caso a que continúen el que cambio, no siempre se consigue, además, o sea, porque es una labor de intentar entablar un diálogo e intentar convencerlos. O sea, no hay más. Claro. El tema está
Víctor, en cuando nos encontramos con alguien que se dedica a hacer estos espectáculos, como he dicho, en horario de prime time, ganando auténticas barbaridades de dinero en canales privados, y ahí es donde realmente tenemos que echar ojo a visor, ¿no, compañero? Hay que decirlo claro, ¿no? Hombre, claro, estoy totalmente con lo que ha dicho Silvia. Yo, una persona que, pues, que tiene estas capacidades de verdad, es prudente, no le gusta el teatro. Y al revés, hay mucha gente que tiene este don y ellos mismos tienen miedo del propio don que tienen ellos. O sea, les da miedo que puedan ver cosas, les da miedo que puedan sentir cosas, están mucho más expuestos a todo, y por eso, y más en un programa de prime time, pues como otros muchos que han salido respecto a temas paranormales, ya sea de búsqueda de fantasmas, ya sea de famosos cazadores de fantasmas, etcétera, no deja de ser la televisión un show. O sea, en general, y todo este tipo de programas pues son una especie de, llamémoslo, gran hermano, entre comillas, pero distinto. Lo mismo, recuerdo perfectamente hace unos años en otra cadena privada, un programa que apenas duró, me parece fue un mes, donde gente supuestamente vidente y tal estuvo ahí, que era también una especie de reality show que tenía que estar durante, no recuerdo si era un mes o... Y al final el programa acabó muchísimo antes, ¿vale? Pero en el caso este, lo mismo. Los dos supuestos fenómenos paranormales que llegaron a ocurrir se demostró, estaban totalmente pactados. Habrá mucha gente que ahora estará preguntándose, bueno, vale, perfecto, y si yo... Me voy a poner yo en mi caso, ¿vale? He perdido a alguien, un ser querido, hace poco tiempo, y yo pues tengo la necesidad de saber, ¿vale? De saber, de querer ir más allá, que es lo que sucede en muchos de los casos. El propio Houdini le pasó, por poner un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, ¿no? Quería entablar una conversación con su madre y de alguna manera quería que alguien le demostrara que aquello que él quería hacer era real, no era una parafernalia. Yo me gustaría saber, si yo me tuviera que dirigir a alguien que me dice que tiene ese don, ¿cómo podría yo tener la manera de descubrir si la persona me está diciendo la verdad o no? Y ¿cómo sería la manera para que la gente que nos está viendo sepa? Bueno, una manera, como ha dicho nuestro compañero Víctor, ese clic que haga que realmente nos demos cuenta de que lo que nos están diciendo pues no es una pantomima o no nos están defraudando de alguna manera, Silvia. Hombre, la manera más fácil es que la persona en sí, el medium en sí, te diga que tiene bastantes pocas probabilidades de contactar con la persona que quiere. Sencillamente. El no poder. Precisamente. Sé lo que quieres, pero es muy probable que no pueda ser. El ser honesto, el ser humilde, y eso es algo que realmente, Fran, es muy importante, ¿no? Dentro del mundo de los sensitivos, de las personas con capacidades, yo creo que uno de los principales dones que llevan consigo esa mediumnidad, esa capacidad como tal, es la de la humildad y la honestidad, ¿no, compañero? El ser sincero directamente, ¿no, compañero? Bueno, yo diría que dentro del mundo en general, ¿no? O sea, la humildad no tendría que estar ceñida a un único tema, ¿no? Sino en general. Pero en la mediunidad o en el mundo del misterio, que es en lo que estamos nosotros ahora, pues también, ¿no? Quizás sobra mucha altivez, mucho orgullo y falta demasiada humildad. Y en este mundo, pues es lo mismo, y esto ya lo sabemos. Si alguien te quiere dar un mensaje, te lo va a dar, pero si tú lo buscas, difícilmente lo vas a encontrar. Totalmente de acuerdo contigo, y además voy a poner un ejemplo bien fácil para que la gente lo entienda. Yo no hará más de un mes y medio perdí a una tía abuela, vivía aquí, en esta misma casa, murió en mis brazos, y lo puedo decir tranquilamente, y casualmente el otro día salimos a pasear, mis padres, yo, mi pareja, tranquilamente. Y lógicamente mi madre pues no se sentía bien, era su hermana, y bueno, pues lógicamente no se sentía bien, ¿no? Y saca el teléfono del bolsillo, y justamente cuando saca el teléfono del bolsillo y la pantalla está encendida, sale una fotografía de ella y debajo muchos símbolos.
yo siempre diré aquello de que hoy en día las entidades tienen la capacidad y la posibilidad de, por muchas diferentes ramas, intentar contactar con nosotros, pero lo que ha dicho Fran es muy real. Cuando pueden o cuando se les permite, no cuando quieren. Y yo creo que eso es también muy importante, ¿no, Víctor? El ser conscientes de que no siempre hay que ir a algún sitio a que nos ayuden a hablar con ellos, sino que es muy probable de que ellos se pongan en contacto antes con nosotros, ¿no? Hombre, así es, esto nos pasa también a los investigadores. Ellos contactan con nosotros cuando ellos quieren. Nosotros podemos hacer lo que sea, infinitas pruebas, lo que nos dé la gana, que si no quieren, calladitos se quedan. Al final es aquella teoría que decía, ¿no?, hace yo mucho tiempo. Al final nosotros pensamos que estamos investigando sobre el fenómeno paranormal o los fenómenos sobrenaturales, y parece ser que son los fenómenos sobrenaturales o esas entidades que están al otro lado los que nos observan, los que nos ven y los que en un momento dado se comunican, con lo cual quizás somos nosotros los investigados. Apasionante tema. Un día creo que tenemos que hablar ampliamente sobre mediums, Silvia. Yo creo que habría mucha gente que lo agradecería, y desde la otra perspectiva, desde los que tienen don, desde los que realmente saben y desde los que realmente, como dice Víctor, a veces tienen terror, porque se tienen que topar con cosas no precisamente agradables desde un punto de vista de un don que a veces ellos no han pedido tenerlo, pero lo tienen. Silvia Rossi, compañera, un fortísimo abrazo y nos reencontramos aquí en próximos vídeos en Narradores del Misterio. Un fuerte abrazo, compañera. Un abrazo. Fran González, compañero, nos reencontramos aquí próximamente en Narradores del Misterio. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y nuestro compañero Víctor Haas, como siempre, un fortísimo abrazo y nos reencontramos aquí próximamente, crack. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Y nosotros desde aquí, como siempre, os decimos, si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, nos dais un like y sobre todo visitar los canales de nuestros compañeros, en este caso Víctor Haas, Conexión entre Dimensiones, en YouTube, investigaciones de raza, in situ, con todos los equipamientos habidos y por haber, los podéis ver en el canal de nuestro compañero Víctor Haas, Conexión entre Dimensiones, y no os perdáis sobre todo también la página web de centroindigo.org, actividades de todo tipo que tienen que ver siempre con el mundo del ámbito del misterio, la terapia, etcétera, 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 y que estoy seguro de que os van también a apasionar. Ya sabéis, muy pendientes también de lo que sucede aquí en Narradores del Misterio TV. Hasta el próximo vídeo.